El siguiente programa puede contener imágenes susceptibles para algunas personas. Sugerimos discreción. El día de hoy en Clínica de Animales conoceremos la historia de Siggy y sabremos por qué es muy importante no dejar sin supervisión a perros de diferentes tamaños y razas. También conoceremos cómo tratar las secuelas de moquillo utilizando medicina complementaria. Esto es Clínica de Animales. Comenzamos. Amigos, sean bienvenidos una vez más a su programa Clínica de Animales. Para comenzar este programa conoceremos la historia de Siggy, un schnauzer que era muy consentida en su casa y llegó otro hermano perruno. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Siggy, una amiga tiene una perra schnauzer y tuvo varios perritos. Entonces estaba tratando de acomodarlos y pues me dijo, te quedas con el perro, y nos gustó más él, era más accesible, más ameno, entonces nos quedamos con el Siggy. Es un perro muy alborotado, muy divertido, le gusta correr, brinca un aro, lo pones a jugar un aro, brinca el aro y es muy divertido, es muy cariñoso el perrito. Todos mis perros, porque tengo varios, son muy queridos, pero él es muy territorial, eso es algo que no sabía. Y él convive con la pastor, que es belga, y con otro French. Y con el French se lleva de maravilla, son hermanitos. La que llegó después es la pastor, tiene 5 años aproximadamente. Todo estaba tranquilo, los perros estaban, no había problema. Incluso cuando la perra tuvo su primer celo, no hubo problema. Mientras la perra estuvo joven, estuvo chiquita, el dominante era el perro. Llegó un momento en que se dio cuenta de que por tamaño ya era más grande. La perra ha cambiado. Se ha vuelto más peleonera y más temperamental con él nada más, porque al otro perro no le hace nada, solo el pleito es con él. Les causa ansiedad que yo me salga. Salí, fui a la tienda, fui a hacer unas compras y sí fue un descuido, yo creo que salí unos 20 minutos. Cuando llegué, entré, ahí abrí el zaguán y no se oía nada. Por lo regular oyes ruido y no oí nada, entonces abro la puerta y estaba tirado a la mitad del patio con todo el cuello, pero era mucha sangre. La perra tenía sangre en las patas, en el hocico también, entonces sí me asusté muchísimo, te causa mucho conflicto, te espantas mucho. Entonces fui, amarré a la perra, regresé y entonces una amiga que iba atrás de mí me dijo, es que sí respira, pero sí, tenía los ojos abiertos, su pechito se movía, pero sí era mucha sangre. Sí, estaba todo, no le veías dónde estaban las heridas. Entonces agarramos una bolsa porque no sabía cómo agarrarlo. Pusimos una bolsa en el piso y nada más lo volteamos para poder levantarlo y llevarlo al médico. Lo revisaron, le vieron, trataron de ver dónde estaban las heridas. No se podía, momentáneamente no se podía, tenía que medio lavarlo, limpiarlo. Entonces pues se quedó el perro con el doctor, no me quedé yo más tiempo. Fui al día siguiente, pero ya lo encontré, le habían rasurado todo el cuello, le habían limpiado el cuello, le pusieron antibióticos, desinflamatorios y algo, una especie como, bueno, hasta donde yo entendí como reanimante, algo así para que el perrito se compusiera. Pero yo lo vi, ¿no? O sea, eso fue, ponte tú que recogimos al perro a las 2 de la tarde. Las 4 o 5 de la tarde y yo lo veía mal, o sea, decía, no, el perrito no. Y ya más noche se empezó a quejar, se quejaba. Le dabas agua y sí, le dábamos agua con jeringa, se la tomaba, pero no mejoraba. Por eso pensé que no pasaba la noche y se moría. Luego de haber sufrido este ataque, los propietarios de Siggy lo llevaron a una clínica para ser atendido de emergencia por sus heridas. Sin embargo, nos comentan que lo ven muy mal y que puede ser que no resista incluso las próximas horas. Vamos a hacer una pausa y regresando conoceremos más acerca del desenlace de esta historia aquí en Clínica de Animales.
convive con la pastor, que es belga. La perra ha cambiado, se ha vuelto más peleonera y más temperamental. Con él nada más salí, cuando llegué estaba tirado a la mitad del patio con todo el cuello, pero era mucha sangre. Lo revisaron y yo lo veía mal, o sea, decía, no, el perrito no. Pensé que no pasaba la noche y se moría. Seguimos con más en su programa Clínica de Animales. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales de Capital 21 y también ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube. En unos momentos más conoceremos sobre el desenlace de la historia de Siggy, pero ahora vamos a conocer la historia de Maya, una perrita que llega al médico veterinario presentando síntomas de moquillo. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Maya, ella es mi perrita. Ella tenía una hermana, a Cali, era la hermana, le dio moquillo. Pues la llevamos con el veterinario que las atendía y la recomendación que me dio él es que ya la durmiera. Posteriormente Maya comenzó con los síntomas del moquillo. Ya cuando volví a ir con el médico, con su médico en aquel entonces, yo no vi mucha mejora en Maya. Entonces le pregunté a una amiga si conocía médicos veterinarios, pero homeópatas. Entonces, por eso vine con Maya y la traje a que le hiciera el tratamiento para el moquillo. El moquillo canino es una enfermedad infectocontagiosa ocasionada por un virus y es un virus pantotropo. ¿Qué quiere decir esto? Que el virus afecta a todos los tejidos del organismo. Se empieza con conjuntivitis, hay rinitis, hay escurrimiento nasal, pero después se transforma en una neumonía. La enfermedad simplemente sigue evolucionando y hay afección al sistema digestivo también, y hay diarreas, hay vómitos, diarrea con sangre, pero no para ahí, ¿sí? Puede ocasionar también cistitis. Ella tenía la presentación neurológica del moquillo. Estaba cuadraplégica, no podía controlar esfínteres, no podía fijar la mirada, tenía nistagmos, que son movimientos irregulares en el globo ocular, no podía tragar, no podía ladrar, no coordinaba absolutamente nada, y los dueños querían alguna alternativa para su mascota, porque en otro lado ya le habían dicho que ya la durmiera, ¿no? Y nosotros la vimos, la evaluamos y le dijimos que podríamos intentarlo. Todavía hay una gama de posibilidades y de oportunidades que le podemos otorgar a los pacientes con este tipo de terapia. Una de las contraindicaciones es que si el paciente no está a gusto con la terapia, entonces se tiene que seleccionar otro tipo de estimulación, y entonces podemos estimular los puntos de acupuntura con láser de baja intensidad, y como no tiene un efecto sensitivo directo, entonces el paciente no se incomoda. En el tratamiento que le dimos, pues incluimos electroestimulación, ahí ya incluimos la diatermia, hicimos autohemoterapias mayores para tratar de estimular ese sistema inmune y terminase con ese virus. Una vez que terminamos con el virus, entonces tratamos de estimular a ese sistema nervioso para que se empezara a reparar. El sistema nervioso no se regenera, pero sí se repara. El tiempo de recuperación de Maya fue de 6 meses, hasta que logramos que empezara a soportar su peso, aunque se tambaleara, que empezara a caminar, aunque se cayera, a ayudarle con arneses, a levantarse y empezarla a pasear. Tienen que aprender a hacer todo nuevamente. Y todo ese proceso implica un gran compromiso de parte del propietario. Si el propietario no hace todo lo necesario para que tengamos éxito,
cualquier tipo de terapia va a fracasar. Sí me alegra mucho y pues me queda así como que el sentimiento de, ay, no, con su hermana no pude hacer lo mismo. Hay que buscar las alternativas y hay que ser constantes, como en todo hay que ser constantes. Gracias por existir y resistir. Y bueno amigos, en el caso de Maya, respondió bastante bien al tratamiento complementario que le dieron. En este caso, el utilizar acupuntura y ozonoterapia para tratar este moquillo. Aunque siempre diremos que lo más recomendable es la prevención. No esperar a que nuestros perros presenten algún tipo de problemas o complicaciones por alguna enfermedad, como en este caso es el moquillo. Así es que por favor, siempre que puedan, vacunen a tiempo a sus animales de compañía. Ahora regresaremos a conocer más sobre la historia de Siggy, ya que su pronóstico es bastante desalentador. Vamos a conocer su historia aquí en Clínica de Animales. Una de mis sobrinas está estudiando aquí, está haciendo el servicio y me dijo, tráelo tía, sí te lo reciben, tráelo porque sí está mal. Lo trajimos y sí entró así en urgencia, que lo trajimos envuelto todo, pero no se levantaba, te digo, estaba tirado y así como lo trajimos, entró rapidísimo. Siggy llega postrado, no se levanta, apenas responde a estímulos visuales, sangrado, pero pues como estaba todo sucio, no sabemos de dónde provenía el sangrado. Ya que lo metimos pues al hospital, pues lo canalizamos, le tratamos como pues el estado de shock en que venía, porque pues en realidad no estaba responsivo. El sacarlo del estado de shock es manejar dolor, terapia de líquidos, estabilizar glucosa y temperatura. Se empezaron a poner medios calientes a su alrededor, tenía la temperatura muy baja y como a la media hora de empezar el tratamiento empezó a responder a estímulos visuales y a intentar incorporarse con la cabeza. Se intentaron rasurar las heridas lo más que se pudo, se hicieron lavados. Nosotros damos unas 24 horas de observación después del manejo médico. Nos preocupaba que hubiera alguna lesión en el cuello que nos pudiéramos llegar a pensar que él no volviera a caminar. Él estuvo hospitalizado con nosotros casi 10 días. Él empezó a caminar a partir del cuarto día. Ya incluso el tercer día se incorporaba en sus coditos para poder comer y tomar agua. Ya no estaba postrado totalmente, ya no estaba, digamos, echado de lado sin poderse mover. Al cuarto día más o menos empezó a dar pasos con un poco de desequilibrio y con un poco de no se podía sostener por él solo, lo teníamos que ayudar, pero ya empezaba a dar algunos pasos a partir del cuarto día. Obviamente día con día fue mejorando esta condición para caminar, de incorporarse, de poder comer, de poder tomar agua. Ella podía orinar solo hasta el día 10 que lo mandamos a casa, que ya prácticamente iba caminando solo a buen ritmo. Ya tenemos prácticamente un mes del evento, al parecer está teniendo secuelas en cuanto al golpe. Obviamente, aparte del golpe en el cuello, tenía un fuerte golpe en la cabeza, debido también a la inflamación severa que tenía en la cara. Y él ya hace su vida como en un 95%, pero a veces pierde el equilibrio, a veces sacude un poco la cabeza. Él cuando llegó tenía sangrado del oído, no exentamos que pudiera haber alguna lesión en el oído interno que sea secuela del golpe. Y él desarrolló un síndrome en su ojo izquierdo que se llama síndrome de Horner, que es una lesión de un nervio a raíz de un trauma cervical que puede dañar neurológicamente el ojo, como a grandes rasgos. Él continúa todavía con signos de este síndrome y con molestias como si el oído le molestara. Se está proponiendo hacer una tomografía de la cabeza hay secuelas en los golpes que pueden llegar a ser irreversibles y que solamente nos servirían para saber si hay algo más que poder hacer. Prácticamente su vida la está haciendo al 95%, puede hacer casi su vida normal y probablemente las secuelas que tenga del golpe o del traumatismo puedan ser irreversibles y que tenga que vivir con este 5% con algún tipo de alteración. A mi parecer lo veo cada vez que viene mejor. De todos los signos con los que se fue, todavía se fue tropezándose, todavía se fue ligeramente incoordinado,
pero prácticamente cada vez que viene lo vemos mejor. Probablemente solo se necesite también tiempo para sanar las heridas, que en un paciente geriatra, que en este caso un perrito de su edad ya es un paciente geriatra, pues todo sea un poquito más lento. Normalmente lo ideal es que se orienten con un médico veterinario para saber qué perros pueden convivir. Es importante atenderlo a tiempo antes de encontrar este tipo de fatalidades. Sí deberemos tener más conciencia y ver que los animales necesitan todo su espacio. Luego de haber sufrido este ataque, ahora la salud de Siggy va evolucionando, se está recuperando y a pesar de que le quedaron unas cuantas secuelas por el ataque, simplemente se irá a casa con un tratamiento para darle apoyo y por supuesto su familia lo va a consentir muchísimo. Recuerden, es muy importante que antes de adquirir algún tipo de perro de distinta raza hay que verificar que entre ellos se lleven y es muy importante también darle su espacio a cada uno para evitar este tipo de enfrentamientos que se pueden dar por múltiples aspectos, uno de ellos aburrimiento o también por proteger su territorio. También el día de hoy conocimos la historia de Maya y vimos cómo utilizando terapias alternativas, terapias complementarias, se pueden tratar problemas derivados del moquillo. Aunque más que tratar es muy importante la prevención. Recuerden vacunar a tiempo a sus cachorros e incluso, si es posible, vacunar incluso a las perritas desde que se encuentran en estado gestante. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en un capítulo más de Clínica de Animales. Yo soy Gustavo Reyes, nos vemos, hasta la próxima. O sea, solamente